Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías y bueno, vamos a continuar con el análisis de los elementos del delito. Recuerda que estamos en eso, estamos en el estudio de los elementos que deben concurrir para que una conducta sea considerada como delictiva. Me refiero pues a la teoría del delito. Recuerda que la teoría del delito trata precisamente de eso, ¿no? De darnos las características, de darnos los elementos, las definiciones que deben concurrir en una determinada conducta para que ésta pueda ser considerada como delito y que a su vez son llamados elementos positivos o en su caso algunos elementos que puedan concurrir para que no se considere como conducta delictiva, es decir, me refiero a los elementos negativos del delito. Así la teoría del delito recuerda que, recapitulando un poquito la información de los videos que hemos analizado, la teoría del delito va a establecer que se requerían en un principio 7 elementos, debían de concurrir 7 elementos para que se pudiera considerar como conducta delictiva, de ahí que se crea la teoría heptatómica. Y bueno, posteriormente esta teoría va evolucionando, la analizamos en un video muy breve, en la cual observamos que de 7 elementos pasa a evolucionar a 6, 5, 4, 3, que es la actual teoría y vigente, que son 3 elementos, teoría tritómica del delito, en la cual establece que es necesario solamente acreditar tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad como elementos del delito. ¿Sí? Sin embargo, manifestamos que vamos a analizar o que vamos a comentar sobre los 7 elementos, dado que los mismos pues no desaparecieron, sino más bien se reestructuraron. De esta forma es como analizamos el primer elemento de la teoría heptatómica, que es la conducta, pero ahora ya no lo analizamos como elemento, sino lo analizamos desde la perspectiva de una conducta básica, ¿no? un concepto base sobre el cual descansa el análisis de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Así analizamos a la acción, a la omisión y posteriormente analizamos a la tipicidad. Recordarás que en la tipicidad distinguimos entre lo que es tipo penal y tipicidad. Analizamos los 4 elementos que pudieran concurrir en el tipo penal si es que el legislador te los exige. ¿Recuerdas? Elemento objetivo, subjetivo, normativo específico y, normativo y subjetivo específico. Ojo, no confundirse con los elementos del tipo, ¿no? Que son los elementos del tipo es una subcategoría a los elementos del delito. Es decir, la tipicidad en sí es un elemento del delito, pero la tipicidad para su acreditación requiere que conozcas los elementos del tipo. Entonces, no nos vayamos a confundir con los elementos del tipo y los elementos del delito. Son dos cosas completamente diferentes. En ese sentido, entonces, llegamos al segundo elemento de la teoría tritómica. Segundo elemento del delito, de la teoría tritómica. Nos referimos a la antijuridicidad. Para que una conducta sea delictiva, se requiere que sea típica, pero también antijurídica y culpable. Estamos en el segundo elemento, entonces ya acreditamos la tipicidad. Bien, ahora debemos acreditar, debemos verificar si esa conducta es antijurídica. ¿Sí? La antijuridicidad es una conducta contraria a derecho, de anti-contra y de juris derecho, contra derecho. Tu conducta va en contra del derecho. Si el derecho te dice no mates, no robes, no lesiones, tu conducta hace lo contrario, entonces estás contrariando el derecho. Claro, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Según Carl Binding, en la teoría de la norma, establece que son 3 tipos de normas: las normas prohibitivas, las normas imperativas y las normas permisivas. Las normas prohibitivas, como su nombre lo dice, son aquellas que te van a prohibir una determinada conducta. Sin embargo, en el derecho penal, recuerda que la prohibición no es de manera expresa, porque los tipos penales no prohíben en sí de manera expresa, más bien, sí prohíben, pero no de manera expresa, determinadas conductas. Recordarás que un tipo penal es una descripción típica, no es una conducta que te dice no robes, no mates, no lesiones. ¿En dónde encontramos la prohibición? Carl Binding dice que la prohibición es supralegal. Primero, el tipo penal te establece o te describe la conducta.
comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Luego, en párrafos posteriores o artículos posteriores, te establece una penalidad. Al que comete el delito de homicidio, básico, intencional, etcétera, cualquier clasificación, se le aplicarán de 13 a 20 años de prisión. Esto significa que esa conducta, que esa descripción que te está dando la ley o el legislador, evidentemente está prohibida. Si es castigable, quiere decir que está prohibida. Por lo tanto, la norma prácticamente te está diciendo no mates, no robes, no violes, pero de manera supralegal. Bien, hay normas imperativas que te ordenan, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el auxilio. Si tú no auxilias a la persona que atropellaste o a la persona que se encuentra en un peligro real, en un peligro inminente, siempre y cuando dentro de tus posibilidades, claro, entonces estás cometiendo el delito de omisión. Entonces la ley te está obligando, te está ordenando que lo ayudes. Son las normas imperativas. Y la tercera que nos interesa para la temática son las normas permisivas. Son aquellas normas que te permiten realizar determinada conducta bajo ciertas características de manera muy estricta, se deben de cumplir de manera muy estricta. Nos referimos a las normas permisivas como las causas de justificación. ¿Ok? Bien, la antijuridicidad entonces, para que tú puedas tener por acreditada la antijuridicidad, para que tú puedas considerar que tu conducta es antijurídica, necesitas acreditar dos tipos de antijuridicidad o dos aspectos de la antijuridicidad: el aspecto material y el aspecto formal. Generalmente, casi siempre, por no decir creo que en todas las veces que acreditas la tipicidad, se acredita la antijuridicidad material. ¿Qué es la antijuridicidad material? Es la relación de contradicción, perdón, esa es la formal. La antijuridicidad material es la lesión del bien jurídico, lesionar el bien jurídico o ponerlo en peligro. Ya sabes que hay delitos de peligro. Entonces, antijuridicidad en sentido material, lesionar el bien jurídico o ponerlo en peligro. Aquí tenemos que ser muy analíticos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acreditamos la tipicidad a través del acreditamiento de los 4 elementos, si es que el tipo penal te lo exige, o si no solamente 3 o solamente 2, supongamos que el juzgador en su sentencia se ha llevado 5, 10, 15 hojas, analizando cada elemento objetivo, subjetivo, normativo, subjetivo específico, y acreditando con cada medio de prueba cada elemento, al grado de que llega a una conclusión de que se tiene por acreditada la tipicidad, ¿sí? Bien, en ese momento automáticamente estamos acreditando la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque la conducta típica es una conducta antijurídica. Si la norma dice que privar de la vida, ¿no?, es una conducta que se considera como un delito, pues es un delito en sí. Evidentemente que esa conducta va contra el derecho. Entonces estamos hablando de una conducta antijurídica. Cuando se acredita, ojo, cuando se acredita la tipicidad, automáticamente se está acreditando que tu conducta también es contra derecho, ¿sí? La tipicidad, por ende, acredita la antijuridicidad. Entonces, ¿qué se analiza en el capítulo de antijuridicidad? Si reitero, al acreditarse la tipicidad, acreditaste prácticamente la antijuridicidad. Pues lo que se debe acreditar en el capítulo de antijuridicidad es si la antijuridicidad formal se está acreditando. ¿Qué es la antijuridicidad formal? Ahí sí, la relación de contradicción, es decir, que contradices la norma con tu conducta. Relación de contradicción de la norma con tu conducta. ¿Tu conducta es contraria a derecho o no? Entonces cabe una pregunta. Si privé de la vida, si lesioné, si dañé, se acreditó la antijuridicidad material dado que hay tipicidad. Es decir, se acreditó la tipicidad, mi conducta es típica. Por ende, automáticamente mi conducta es antijurídica, puesto que ahí está el cadáver, puesto que ahí está el lesionado, puesto que ahí están los daños. Antijuridicidad material, lesión del bien jurídico, puesta en peligro.
Sin embargo, recuerda que hay normas permisivas, es decir, te permito que realices determinada conducta, a través de la cual puedes dañar o lesionar los bienes jurídicos. Ejemplo, legítima defensa. Sí, ahí está la persona muerta, pero resulta que yo la privé de la vida porque me defendí legítimamente. Defendí mi derecho o mi bien jurídico, vida o el de otro, o la integridad física de otro o mía, y al momento de repeler esta agresión real, actual, inminente, se produce una lesión al bien jurídico tutelado. Entonces, sí, ahí está el muerto, ahí está el cadáver, existe antijuridicidad material, dado que hay tipicidad. Sin embargo, no se acredita la antijuridicidad formal, dado que concurre una norma permisiva. En otras palabras, estamos hablando de las causas de justificación. ¿Qué analiza entonces el juez en el capítulo de la antijuridicidad? Lo que analiza es si concurren o no las causas de justificación en favor del procesado. ¿Sí? En eso se basa el análisis de la antijuridicidad. Por ende, si no concurre ninguna causa de justificación, si la defensa o si los hechos establecen que no se deduce ninguna causa de justificación, por ende el juzgador en prácticamente 2 o 3 renglones tendrá por acreditada la antijuridicidad, dado que no existe ninguna causa de justificación por analizar en favor del procesado. ¿Sí? Causas de justificación: legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, obediencia jerárquica. Todas ellas son causas de justificación y se integran como normas o se consideran como normas permisivas. Por supuesto que no es tan fácil, obviamente deben existir datos de prueba concretos o medios de prueba concretos a través de los cuales se acredite de manera muy precisa, muy quirúrgica, que efectivamente ejerciste o ejerces esa norma permisiva. Entonces, para que se acredite la antijuridicidad se necesitan de los dos sentidos, el material y el formal. De lo contrario, si solo se acredita el sentido material y no el formal, dado que incurre una norma permisiva, por ende tu conducta ya no es contraria, no obstante que privaste de la vida, pero ya no es contraria a derecho porque la norma te lo permite, en ese sentido no se tendrá por acreditado el segundo elemento, que es la antijuridicidad, y por ende recuerda que en materia penal se requieren de los 3 elementos o de todos los elementos que te exige la ley. Faltando un solo elemento, ya no se tendrá por acreditado el delito. No es suficiente que tu conducta sea típica, se requiere que sea antijurídica y culpable. Entonces, si no se acredita la antijuridicidad formal, no se acredita la antijuridicidad y por ende no es una conducta delictiva, dado que concurren estas causas de justificación, que a su vez son los elementos negativos del delito, que los vamos a analizar en videos posteriores porque pues sí requiere, son un tanto extensas. ¿Ok? Pues bueno, al igual que algunos videos se nos ha alargado un poquito, pero como lo he comentado, vale la pena, dado que estos elementos pues son importantes. Espero haber sido claro en este concepto de antijuridicidad y cualquier duda o comentario estoy a tus órdenes. Hasta luego, me dio gusto saludarte.